primer lugar quisiera dar las gracias al Cabildo de Gran Canaria y en especial a Javier Velasco por la organización de este ciclo de conferencias que nos permite a los investigadores salir un poco de nuestra burbuja del laboratorio y acercarnos un poco más a la sociedad. Y también dar las gracias a la Casa de Colón por habilitar este espacio para posibilitarlo. Bueno, yo vengo a hablar efectivamente del registro antrocológico y silológico, que aunque son palabras que suenan un poco técnicas, en realidad se refieren al estudio de las maderas y los carbones que aparecen en los yacimientos arqueológicos. En el ratito que vamos a compartir, pues hablaré de en qué consiste la antrocología y la silología, por qué es importante su estudio, cómo se recuperan esos restos y bueno, pues unas conclusiones y unas perspectivas de futuro. Bueno, me gusta empezar por esta imagen para un poco decir que probablemente la arqueología canaria es internacionalmente conocida por los restos humanos, conocidos como momias, que se conservan pues debido a unas condiciones ambientales óptimas que posibilitan su preservación. Sin embargo, los restos humanos no son los únicos restos orgánicos que han perdurado a lo largo del tiempo, y debo decir en este sentido que la primera vez que visité las salas del Museo Canario con la compañía de Teresa Delgado, conservadora del museo, lo primero que vieron mis ojos no fueron las momias, que también, sino esto: restos de maderas desecadas pertenecientes a recipientes, a tapas de silos, tablones funerarios, tapas de cistas funerarias, una ingente cantidad de fibras vegetales, semillas desecadas, que han perdurado a lo largo del tiempo. Lo cierto es que las sociedades humanas desde el Paleolítico han recurrido a los recursos vegetales para infinitud de finalidades, construir herramientas o armas, fibras para cestería, redes para pescar, maderas para pequeñas embarcaciones o canoas, etc. Sin embargo, si dejáramos pasar el tiempo y se formara al final un yacimiento arqueológico, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos llegaría de todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior? Bueno, pues probablemente nos llegaría alguna cerámica, aunque seguramente menos entera que la que aparece en la imagen, restos de la fauna consumida, con mucha suerte alguna pintadera, y carbones, madera carbonizada, que suelen ser muy frecuentes porque son los restos de la leña consumida en las hogueras domésticas. Sin embargo, la arqueobotánica consiste muchas veces en hacer un ejercicio de imaginación y pensar dónde se encontrarían esos elementos vegetales. Entonces hay que imaginarse las vigas de madera en las viviendas, las techumbres, otros elementos cotidianos como bolsos, recipientes, esteras. Por tanto, estamos ante un patrimonio que es biológico y cultural, pero que es tremendamente frágil, porque tiende a desaparecer con el paso del tiempo. Y es muy diferente a las piedras, por ejemplo, que son materiales muy resistentes a esa pervivencia del tiempo. Y además tiene una dificultad añadida, y es que si no se conservan de una manera espectacular en el contexto, hace falta introducir una serie de métodos y técnicas adecuados para poder recuperarlos, como veremos. Afortunadamente, en algunos ambientes a nivel mundial, la materia orgánica se conserva, como por ejemplo los ambientes muy secos, con mucha aridez, como puede ser el caso de Egipto o de Gran Canaria, ambientes con una humedad extrema, como las maderas que proceden de poblados palafitos o maderas que proceden de naufragios, de barcos, o incluso la carbonización. Toda madera que pasa por un proceso donde interviene el fuego tiene más probabilidad de conservarse que las maderas que no pasan por el fuego. En este sentido, el archipiélago canario y sobre todo Gran Canaria muestra un gran potencial para estudiar ese patrimonio debido a la gran conservación, la conservación absolutamente excepcional de estos restos, lo que hacen que sea un punto de referencia a nivel internacional para estudiar el uso y la gestión de los recursos leñosos, no solo en etapa prehispánica o las sociedades aborígenes, que también, sino también en etapa ya histórica.
Bueno, pues centrándonos en qué consiste la arqueobotánica. La arqueobotánica es una rama de la arqueología que se encarga de estudiar los restos vegetales que aparecen en los contextos arqueológicos. Y podemos hacer una primera distinción entre los microrestos, que harían referencia, pues, por ejemplo, a los granos de polen o a los fitolitos que se conservan en el sedimento, y los macrorestos vegetales, que hacen referencia, pues, a las semillas, a la madera o carbones, la madera carbonizada, las fibras vegetales y las maderas, que bien se conserven por desecación o por saturación de agua. Centrándonos en las dos disciplinas arqueobotánicas que nos interesan hoy, que sería la antracología, el estudio de los carbones, y la silología, el estudio de las maderas, podemos decir que la antracología, el estudio de los carbones, nos aproxima a cómo era el paisaje en el pasado, qué especies arbóreas dominaban, qué transformaciones se han dado en ese paisaje forestal a lo largo del tiempo, si esas transformaciones se han dado por el impacto humano sobre la cobertura forestal o bien por los cambios climáticos que se han dado a lo largo del tiempo, o ambas, y también nos permite aproximarnos a los criterios de selección del combustible en distintas sociedades y con sistemas económicos distintos. Pero para entender bien el registro antracológico, la información que aportan los carbones, lo primero, la primera fase que pasa es desde el yacimiento arqueológico, distinguir bien los dos contextos espaciales en los que este material nos llega. Hay un contexto que llamamos el concentrado, que haría referencia a todos esos carbones que aparecen, por ejemplo, dentro de una hoguera doméstica, los restos de la leña, o los carbones que proceden de una viga o de un poste de madera que se ha carbonizado in situ. Son, por tanto, contextos que nos reflejan un acontecimiento muy breve y muy concreto en el tiempo, y que, por tanto, en la identificación microscópica únicamente observamos pocos taxones, una o dos especies vegetales, y la información es absolutamente etnográfica, los criterios que han llevado a la selección de esa madera o de ese combustible. Al otro lado tenemos el contexto disperso de los carbones, que serían aquellos carbones que no aparecen en una hoguera, sino que aparecen dispersos por la superficie de excavación y que son el resultado de sucesivas quemas de madera en las hogueras y su dispersión por la acción humana o por la acción natural como el viento. Son, por tanto, contextos que proceden de procesos de larga duración en el tiempo, donde sí que ahí vemos una mayor diversidad taxonómica, hay más especies vegetales identificadas, y por tanto aquí sí que podemos extraer información referente al paisaje arbóreo que había en el momento. Por el otro lado tenemos la silología, que no estudia carbones, sino maderas, bien sean desecadas o saturadas en agua, y la información que se obtiene es bastante diferente a la información de los carbones. Es información relativa a los criterios de selección de esa madera, qué técnicas de trabajo se utilizaron para manufacturar ese objeto, cuál fue la inversión de tiempo y esfuerzo, y también las herramientas que se utilizaron para elaborar esos objetos. Bueno, como decíamos antes, a no ser que las maderas se conserven de manera excepcional, que entonces sí podemos recogerlas de manera manual o por medio de una columna de tamices, en el caso de los carbones hay que buscar los carbones que a veces son de un tamaño muy pequeño. Para eso lo que aplicamos es la flotación de sedimentos, es decir, lavamos sistemáticamente todo el sedimento que aparece, que se excava en un yacimiento, para liberar esos pequeños carbones que están atrapados en el sedimento. Una vez tenemos los carbones, los llevamos al laboratorio y se produce la fase de identificación botánica de esas maderas o de esos carbones. Eso se basa en el estudio de los 3 planos anatómicos que presenta toda madera. Esto es un cubo que representaría un fragmento de carbón a escala macro, y donde cualquier elemento anatómico que observamos, por ejemplo, en el plano transversal, lo observamos de la misma manera en el plano tangencial y en el plano radial. Es decir, que la madera es realmente una estructura de 3 dimensiones, en 3D, y lo que estamos siempre en el microscopio es observando esos tres planos.
La identificación botánica de las maderas no sería posible, desde luego, sin los atlas de anatomía vegetal y, sobre todo, sin la creación de una colección de referencia de maderas actuales del archipiélago canario como la que estamos creando actualmente en la Universidad de Las Palmas. Como decía, es en el microscopio donde nos enfrentamos a la pregunta de qué madera es, como algunos de los ejemplos que aparecen en la diapositiva, relativos a madera de drago, palmera, lauráceas, maderas de higueras o incluso la identificación de tejidos vegetales, de fibras vegetales. Pero también utilizamos un aparato un poco más complejo, un microscopio más potente que el que utilizamos en el día a día, que es el microscopio electrónico de barrido. Gracias a este microscopio podemos llegar a grandes aumentos y eso nos permite identificar cuestiones muy interesantes para la interpretación histórica de esas maderas. Por un lado, observamos en la imagen esta foto, que es una madera de pino canario que está podrida, es decir, serían aquellas ramas que observamos en el suelo de un pinar y que vemos ya a simple vista que están colonizadas por hongos y picadas por insectos xilófagos. Esto sería la detección de una galería de insectos xilófagos que colonizan la madera por dentro y se la van comiendo. La identificación de microorganismos muy pequeños por el interior de la madera o incluso los coprolitos, que serían los excrementos de estos coprolitos, de estos microorganismos, perdón, o de otros insectos. Pero a modo de anécdota, incluso si viajamos en el microscopio electrónico de barrido a más de 15.000 aumentos, podemos llegar a veces a ver incluso la piel de algunos de estos microorganismos que suele presentar motivos geométricos bastante sorprendentes para ser una cosa tan pequeña. Bien, centrándonos ya en el registro de las maderas, en lo que sabemos sobre el uso de las maderas por parte de los grupos aborígenes de Gran Canaria, vamos a comenzar a ver algunos resultados de las maderas funerarias depositadas en el Museo Canario y que están siendo estudiadas en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Caja Canarias y la Caixa. Evidentemente, para observar estas maderas por dentro no podemos observar todo un tablón funerario debajo del microscopio, entonces hay que muestrear, hay que extraer pequeños fragmentos de esos objetos que se intenta que no sean muestras muy grandes para garantizar la integridad de los objetos, pero bueno, lo suficientemente para poder garantizar también la determinación. De manera que se extraen muestras de 1 o 2 centímetros, evitando siempre aquellas áreas que muestran las trazas o las huellas de fabricación o las huellas de uso de esos objetos. Bien, como resultados preliminares vemos hasta el momento una explotación bastante abundante de la madera del pino canario para necesidades asociadas con las prácticas funerarias, aunque hay algunos objetos, como veremos, que se realizaron también en madera de drago. Un aspecto interesante que también se integra en este estudio de las maderas es cómo se conservan las maderas por dentro. Y con eso en el microscopio electrónico pues detectamos todos los agentes, las bacterias, los hongos y los insectos xilófagos que se encargan de degradar esas maderas con el paso del tiempo. ¿Cómo coloniza un hongo una madera? O, mejor dicho, ¿cómo detectamos nosotras en el microscopio que una madera está siendo colonizada por los hongos o que está en un estado muy avanzado de degradación? Bueno, pues aquí vemos un dibujo esquemático donde vemos cómo el hongo penetra en una madera y va alterando toda la estructura celular, comiendo sobre todo 3 sustancias que son la celulosa, la lignina y la hemicelulosa, que son las sustancias que aportan la rigidez y la resistencia a un árbol. Lo que vemos nosotras son estos surcos o estos huecos que aparecen en las células de un pino canario que nos indican que el hongo ha pasado por allí y que se ha ido comiendo todas las sustancias y por tanto esa madera ha perdido resistencia hasta acabar desapareciendo. Por ejemplo, en el caso del ataúd de Agaete, aunque cuando lo vemos en la vitrina expuesto en el Museo Canario podemos pensar que se encuentra en muy buen estado de conservación,
el estudio microscópico con el microscopio electrónico de barrido nos permitió detectar un estado avanzado de degradación, donde vemos que las paredes secundarias de las traqueidas, que son las células típicas de las coníferas, como el pino, están absolutamente comidas y degradadas por los hongos y las bacterias. 3 elementos de cistas han sido analizados, pertenecientes al túmulo de la guancha, túmulo del agujero y las crucecitas. Los 3 están realizados sobre madera de pino canario y también en el microscopio electrónico hemos podido observar evidencias de esta degradación, como estos filamentos blancos que son las hifas de los hongos. Las hifas son la parte vegetativa que utiliza el hongo para colonizar la madera y propagándose por dentro. Y finalmente los tablones funerarios. Se han analizado un total de 5, 2 de ellos se realizaron en madera de pino canario, mientras que 3 de ellos en madera de dracaena. Digo dracaena porque puede tratarse tanto de Dracaena draco, que sería el drago común, o Dracaena tamaranae, que sería la especie de drago endémica de la isla de Gran Canaria. Anatómicamente, por la observación de la madera de la estructura celular, no podemos distinguir de cuál de las 2 especies se trata. Un dato curioso fue que la observación de estas maderas por dentro de drago no permitió ver demasiadas evidencias de degradación por la acción de hongos. Sin embargo, estos tablones funerarios suelen estar a simple vista muy alterados por los insectos xilófagos, con estos orificios que aparecen en la imagen, y a nivel microscópico se nos confirma con la fragmentación de este tejido celular. Más allá de la identificación botánica, una de las cosas que queremos comenzar a hacer de aquí a los próximos 2 años es un estudio del trabajo de esos objetos, cómo se han confeccionado, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de minerales metalíferos en el archipiélago canario, que hace que necesariamente las herramientas utilizadas para la confección de estos objetos fueran de piedra, cuestión que aporta más complejidad al proceso del trabajo. Lo que sí que hemos podido hacer hasta el momento es una aproximación tecnológica al proceso de fabricación de esos trabajos, de esas maderas, de manera que vemos que el ataúd de agaete se realizaría con el vaciado, lógicamente, de un tronco de pino canario de gran diámetro, mientras que los tablones funerarios realizados en madera de drago se realizarían con un corte longitudinal que dividiría el tronco en dos mitades más o menos simétricas, mientras que los tablones funerarios hechos en pino y los elementos de cista hechos en pino también los harían buscando el plano tangencial del tronco, y este aspecto, la búsqueda del plano tangencial, denota un gran conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas de la madera y sobre todo del trabajo cotidiano de la madera de pino, puesto que la madera fractura de manera natural por su plano radial. Como vemos en este tronco, estos son grietas radiales naturales que se producen en un tronco viejo que termina fracturando por estos planos, pero nunca por el plano tangencial. Y cuando hablamos del simple vaciado de un tronco, lo pongo muy entre comillas, porque bueno, hay un vídeo preparado, espero que funcione, donde bueno, en realidad lo que están fabricando aquí es una pequeña embarcación, una canoa, pero en algunos procesos del trabajo, sobre todo en los iniciales, que voy a poner determinadas tomas, recuerda mucho a lo que podría haber sido el proceso de fabricación del ataúd de agaete. Sobre todo al inicio, que el hombre está realizando un sí, quita. Y ahí se lo quitan, ¿vale? El hombre está realizando un descortezado del tronco, está limpiando toda la corteza del tronco. Incluso lo que tocaría hacer en esta fase sería rebajar todos los nudos, es decir, aquellas zonas donde había ramas en el tronco, para que obtener una superficie lisa.
Un poco más adelante lo que tratarían es de buscar el plano tangencial. Bueno, tratarían de buscar el plano tangencial. En este caso de la canoa, evidentemente desde ahí atacarían el tronco para estar vaciando todo el tronco y poder fabricar la canoa. En el caso del ataúd tiene una complejidad añadida. Tiene una complejidad añadida puesto que si se han fijado en la vitrina está la tapa del ataúd, es decir, tienen que extraer todo este plano tangencial que después va a servir como tapa del ataúd, no pueden atacar desde arriba únicamente y vaciar. Todo esto para decir que el simple vaciado, pues con herramientas de piedra y no de metal, tan simple no sería. ¿Qué podemos decir o qué podemos interpretar sobre el uso de la madera del lago y del pino canario en cuanto a prácticas funerarias? Bueno, pues en cuanto al uso de la madera de drago, podemos explicarlo a razones simbólicas, teniendo en cuenta que, bueno, pues que escogieran este taxón porque a lo mejor tenía un valor para los grupos aborígenes, cosa que no podemos saber desde la cultura material, pero sobre todo por razones funcionales, relativas a que se trata de una madera que pesa muy poco, es una madera muy ligera, por tanto muy fácil de transportar hasta las cuadras funerarias que se situarían en lugares de difícil acceso. El tronco del drago de por sí tiene una forma convexa que lo hace muy adecuado para albergar un cuerpo humano, y además hemos visto que es una madera fácil de trabajar, un simple corte, un golpe longitudinal permite obtener dos mitades simétricas que luego serían muy fáciles de vaciar toda la materia del interior del tronco en comparación con el vaciado de un tronco de un pino. Sin embargo, lo que observamos es un uso generalizado de la madera del pino canario para suplir necesidades funerarias, lo cual nos aporta también información respecto al paisaje que habría, porque cabría pensar que los pinares serían mucho más extensos que en la actualidad, como se observa en este mapa actual de la isla de Gran Canaria, con esta distribución de los pinares, que evidentemente estaría mucho más extendida que ahora debido a los procesos de deforestación, y que existirían también redes de transporte de esas maderas. Bueno, pues hablamos de un uso generalizado del pino canario porque también observamos su alta frecuencia en otros contextos, como son los contextos domésticos, que bueno, actualmente estamos muestreando infinitud de objetos en el Museo del Canario de contextos domésticos, por lo tanto presentamos aquí una muestra bastante pequeña, pero que sirve para demostrar que el pino canario se utilizó en umbrales, para fabricar umbrales de puerta u otros elementos arquitectónicos, y que únicamente una tapa de madera del barranco de Guayadeque, pero sin mayor procedencia que esa, se realizó en madera de Lauracia, mientras que una posible puerta de los barros Quinama se realiza en madera de palmera. Otro de los contextos en los que aparecen maderas que estamos estudiando son los graneros prehispánicos. Están siendo estudiados en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y concretamente desde la silología se han estudiado 4 graneros, que son el Álamo, Temisas, Coadmuchas y La Fortaleza. En los 4 graneros se observa un uso muy abundante de madera de pino canario, aunque también es seguido por una alta frecuencia de madera de higuera. Y el resto de taxones aparecen en mayor o menor medida dependiendo de la localización geográfica o bioclimática del granero, y dependiendo seguramente también de la continuidad en su uso a lo largo del tiempo. De esta manera, el granero de La Fortaleza es el que mayor diversidad taxonómica ha aportado hasta el momento, junto con las altas proporciones de madera de pino y de madera de higuera. Encontramos la presencia de otras maderas como leguminosas, el balo, el drago, encontramos también fibras vegetales, pero también madera de Lauracia.
Las maderas de Lauracia son difícilmente distinguibles únicamente por la estructura celular, sin embargo podemos pensar que se trata de madera de laurel, puesto que las hojas de esta especie del laurel han sido identificadas en este granero y en otros que han servido como insecticida, con lo que cabría pensar que se introducen en los graneros ramas verdes con las hojas todavía insertas para servir a esta función. Sin embargo, hay otras maderas, hay otros fragmentos de madera de Lauracia que probablemente no responderían a ramas, sino que responderían a elementos acondicionadores o incluso puertas, puesto que son fragmentos cortados por su plano tangencial y radial y no tienen el aspecto de una rama. Otro granero interesante sería el de Cuevas Muchas, que está aportando elementos bastante curiosos, como este fragmento de madera de pino canario cortado en bisel, probablemente debido a ese proceso de trabajo de la madera, fragmentos de madera de higuera con restos de argamasa en los extremos que nos están hablando del uso frecuente de una madera de un árbol frutal como la higuera, que probablemente se aprovecharía frecuentemente tras las podas, y este fragmento de pino canario que está quemado en uno de sus extremos y que presenta unas muescas, con lo que podría tratarse de un encendedor o de un elemento para hacer fuego. Evidentemente las maderas de los graneros no escapan al proceso de biodeterioro, como este fragmento de madera de higuera del granero de la Fortaleza, donde macroscópicamente observamos los orificios que han sido realizados por los insectos, las galerías provocadas por los insectos, incluso los coprolitos. Y lo que hablábamos antes de esos filamentos, de esas hifas, la parte vegetativa de los hongos, que indican que han penetrado en la madera y que están comiéndola absolutamente por dentro. Bueno, otro de los contextos completamente diferente donde se puede aplicar la silología es el contexto de la arqueología subacuática, o, bueno, en este caso las maderas que proceden de pecios, de naufragios. El año pasado acometimos un estudio de las maderas procedentes del pecio del Burrero en la costa este de Gran Canaria, promovido por el Cabildo de Gran Canaria. Hay que decir que el muestreo en estos contextos es bastante más complicado debido a las condiciones propias de excavación bajo el agua, y también es más complicada la conservación de los materiales, puesto que hay que depositarlos rápidamente en recipientes con agua salada para evitar cambios bruscos que puedan degradar las maderas. Bueno, pues todo y que el maderamen del barco, de la embarcación, estaba bastante deteriorado, tanto por la acción humana como por la acción de microorganismos como el Teredo navalis. El Teredo navalis es este molusco de aspecto bastante feo que está aquí en esta imagen, que se alimenta de la madera. Todo y que el proceso de biodegradación y de la acción humana era bastante avanzado, pudimos extraer muestras que nos permitió observar la utilización al menos de 3 especies arbóreas para la construcción del barco. Una sería la madera de roble para la quilla, las cuadernas y las cabillas. La madera de olmo se utilizó para constituir el forro interno del casco, y la madera de pino laricio o de pino albar para el forro externo. Algunas de estas maderas, la quilla y la cuaderna, se enviaron a un laboratorio de radiocarbono para que fueran datadas por carbono 14 y aportaron una datación comprendida entre el siglo XV y siglo XVI. Sin embargo, algunos elementos del sistema arquitectónico del barco o elementos que se recuperaron durante la excavación aportaban una cronología más reciente, siglo XVII, siglo XVIII. Esto es así por el llamado efecto de madera vieja, que se resume brevemente en que, bueno, cuando enviamos a datar maderas, casi siempre vamos a obtener una madera bastante más antigua que el momento preciso que queremos datar, como en este caso el momento del naufragio del barco, puesto que las maderas son especies arbóreas que normalmente tienen una vida muy larga y que por tanto la cronología o la horquilla cronológica que van a aportar va a ser muy amplia también. Pero el estudio silológico fue muy interesante para ubicar
el origen de la embarcación en una Europa central o Europa occidental, que es donde se encuentra la mayor extensión de los bosques de estas tres especies juntas. Y esto pues se ensamblaba muy bien con la hipótesis de que se trate de un buque corsario inglés. Y ya para finalizar, decir que, bueno, que el estudio antrocológico y silológico no se reduce únicamente al registro arqueológico, sino que también trabajamos en lo que se llama la antropología experimental, que consiste en intentar responder a preguntas que nos planteamos desde el registro arqueológico por medio de la experimentación actual. Esto es interesante porque lo que hemos visto que es tan común encontrarse carbones y maderas que están deterioradas por la acción de los hongos, nos sirve para poder ofrecer una interpretación histórica de esas maderas y nos sirve para ver si la recolección de madera que luego sirvió como combustible se orientó hacia una madera sana, no colonizada por hongos, incluso talada del propio árbol, o fue una orientación de la madera, una recolección orientada hacia la madera podrida, madera colonizada, picada por los insectos y que forma parte de la biomasa muerta del bosque. Bueno, pues con este objetivo, hace unos meses realizamos una serie de hogueras experimentales en Francia, haciendo hogueras experimentales recogiendo madera de pino canario en diferentes estados, madera sana, madera muerta y madera podrida. Esto nos aportó unos perfiles experimentales que nos van a servir en un futuro para poder comparar los conjuntos de carbones arqueológicos y poder clasificarlos en distintos tipos de recolección de madera sana, madera muerta, madera podrida, que nos va a hablar también de las finalidades de esas hogueras, tanto en época prehispánica como en época histórica, y que por tanto va a contribuir al discurso, a la interpretación histórica del discurso antropológico. Esto se me ha volado. En primer lugar, como conclusión, me gustaría una vez más recalcar el gran potencial que tiene el registro antropológico y silológico en el archipiélago canario, que vale la pena seguir conservando y seguir estudiando, puesto que nos aporta una información muy interesante para hablar del impacto humano en la cobertura vegetal y explicar también todos esos procesos de deforestación desde la etapa prehispánica hasta ya la época histórica, y también de los procesos que atañen a la explotación de la madera. Por otro lado, todo y que el muestreo y el análisis de maderas en distintos contextos, el contexto funerario, doméstico y de graneros prehispánicos continúa, sí que podemos hablar de un uso preferente en la explotación del pino canario, al menos en la isla de Gran Canaria, y en otros contextos, en los contextos graneros, sí que podemos hablar también de una explotación bastante frecuente de la madera de higuera, que respondería probablemente a esos procesos de poda y aprovechamiento de la madera. Importante integrar siempre el estudio del biodeterioro en los análisis antropológicos y silológicos, puesto que nos aportan información no solo de cómo se conserva este patrimonio, que hemos visto que es tremendamente frágil y que tiende a desaparecer con el tiempo, sino también nos aporta cuestiones importantes relativas a las prácticas humanas, como las estrategias de recolección de leña y las finalidades del fuego. Y por último, lo que pone próximamente es que queda mucho todavía por hacer, sobre todo en lo relativo a cómo se manufacturaron esos objetos, que eso pasa por la experimentación, por realizar experimentaciones enfocadas a observar cómo se pudieron fabricar determinados objetos, utilizando para ello herramientas de piedra, claro. Y finalmente me gustaría agradecerles la atención y también agradecer pues a todas las instituciones, empresas, laboratorios y grupos de investigación que aparecen en la diapositiva, que han confiado en mí para el estudio de estos materiales y que han posibilitado también económicamente su estudio.
es reflejo de la cantidad de gente que confía en su trabajo, ¿no? Y de los buenos resultados que está teniendo en el tiempo que lleva aquí trabajando en las islas, ¿no? Que sea mucho más tiempo. Es el momento de que, si quieren hacer alguna pregunta. Sí, yo quiero hacer una pregunta. ¿Necesito micrófono o me oyen bien? ¿Me escuchan bien? Lo primero, darle la enhorabuena por todo el reconocimiento de Risco Caído, por el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, eso ha sido maravilloso. Y en segunda, una duda. Ese resto funerario, la madera que se utilizaba para hacer ese ataúd, ¿se han encontrado restos de sangre o...? Pregunto, no sé. Y otra segunda pregunta. También ya la madera que está al aire libre, la lluvia, el aire, el polvo, todo eso lo afecta, pero el que está debajo del mar también afecta el agua, la sal, todo eso afecta. En comparación, ¿cuál está más afectada? Bueno, pues en cuanto a los restos de sangre, la verdad que no sabría, porque yo creo que no. Tengo entendido que no. Y la segunda pregunta es muy interesante. La verdad que los agentes que actúan sobre las maderas desecadas no actúan sobre las maderas saturadas de agua y al revés. Es decir, podemos pensar a priori que las maderas saturadas de agua, las maderas que se encuentran en un yacimiento subacuático, se encontrarían en mejor estado de conservación, y lo cierto es que los hongos no pueden vivir en esas condiciones y no las pueden atacar, pero sí las bacterias. Sí las bacterias, que las atacan mucho, muy frecuentemente, y sobre todo además el molusco, el Teredona vallis, que hace verdaderos destrozos en las maderas de pecios, de naufragio. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades por la charla, que me ha parecido magnífica, de verdad, así como su exposición. Me llama mucho la atención, no has nombrado, por ejemplo, la cebuche en ningún momento. Sin embargo, el drago sí. El drago está claro que es una madera muy blanda, que permite el trabajo con facilidad. Pero sin embargo, desde la geografía y desde la biología también, ¿no? Desde la paleogeografía hemos imaginado áreas termófilas en donde la cebuche, al menos en Gran Canaria, tiene una gran extensión. Según el momento actual, nos permite ver cómo se va recuperando a gran velocidad todo el norte de la isla, ¿no? Y también en Tirajana. No hay muestras acebuchales o de madera de acebuche en ningún sitio, siendo una madera tan abundante hoy día que, en fin, parece que pudo haber sido muy extenso el termófilo en Gran Canaria. Lo mismo podría decir de los nacigares, que son todavía frecuentes. De momento no. De momento no. Yo tengo esperanza en que el muestreo de los contextos domésticos aporte una mayor variabilidad taxonómica que los contextos funerarios. Pero no, de momento hay muchas maderas que yo me esperaba encontrar y que esperaba identificar, y en el caso de Gran Canaria no, parece ser que hay una especialización en el pino canario y no, de momento no. Otra cosa, me salgo un poco del tema, pero tiene que ver con la madera. Se dice que los aborígenes que los canarios no navegaban, ¿no? Sin embargo, trabajan la madera y son capaces de vaciar una madera densa como el pino, y además tienen las islas a la vista. Las islas están en línea, donde se ve a partir de la otra. ¿Cómo es posible que a lo largo de unos 1300, 1500 años de presencia, a lo mejor Xavi, la respuesta de la pregunta también te implica, cómo es posible que, viendo cómo trabajaban la madera, cómo hacían puertas, cómo hacían tablones funerarios, cómo hacían ataúdes en algún momento, las techumbres muy bien diseñadas y con uniones casi perfectas, cómo es posible que no se les apeteciera navegar cuando la otra isla está a la vista, casi al alcance de la mano? ¿No hay muestras? No, yo te traslado esta pregunta. Gracias. No es una...
Gracias, Ale. No es ni una pregunta, como no es una pregunta simple, tampoco merece una respuesta como sí o no, ¿no? Pero sí que tenemos que tener varias cuestiones o tener en cuenta varias cuestiones a la hora de reflexionar sobre esta cuestión. En primer lugar, seríamos de las pocas poblaciones isleñas que no navegan en todo el mundo. Hay algunas poblaciones que quedaron aisladas, que perdieron unas tradiciones precisamente por un proceso paulatino de aislamiento geográfico que tiene que ver con el incremento de los niveles del mar, en el caso por ejemplo, de la isla de Tasmania, ¿no? Pero ¿qué sucede? Paloma nos ha demostrado que el conocimiento del trabajo de la madera lo tenían perfectamente controlado. Eso es algo que nos tiene que seguir sorprendiendo, como con instrumentos de madera eran capaces de no solamente elaborar el ataúd, sino elaborar otros elementos mucho más pequeños que implican un trabajo mucho más delicado. Pero bueno, metiéndonos un poco en el tema. Son poblaciones que las únicas evidencias que tenemos es que, primero, las fuentes escritas dicen que no navegaban, pero sin embargo nos dicen que eran muy buenos nadadores. Tenemos evidencia bioantropológica, es decir, a partir del estudio de los restos humanos, que la mayor parte de su relación con el medio marino era una relación directa, es decir, por inmersión o nadando. No tenemos ninguna otra evidencia que nos haga pensar que conocían algún sistema de traslado mediante el uso de embarcaciones. Pero después hay otra cuestión también que no podemos pasar por alto. Una cosa es que no utilizaran sistemáticamente la navegación para desplazarse a otras islas o incluso para hacer una pequeña navegación de cabotaje, y otra cosa es que no tuvieran los conocimientos o las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, el modelo que nos encontramos en la isla es un modelo donde quizás el desconocimiento el no uso de la navegación no tiene por qué implicar el desconocimiento de las fórmulas técnicas que se lo permitiría. Otra cosa es que culturalmente se desechara esa posibilidad, porque tampoco sabemos, yo me lo he preguntado muchas veces, desde aquí vemos Tenerife, vemos Fuerteventura en muchas ocasiones, ¿por qué no se embarcaron alguna vez? ¿Por qué no se aventuraron a eso? Pues, realmente no lo sabemos, posiblemente, y esto ya sí que es una opinión personal, sin ningún tipo de referendo, porque eran poblaciones que desde su origen eran poblaciones no marineras. Y desde el primer momento que se asientan en la isla no tienen una necesidad, pero tampoco tienen una tradición cultural de uso de embarcaciones para desplazarse. Pero sigue siendo una incógnita, ¿no? Yo digo, pero yo creo que hay que empezar a distinguir entre las posibilidades y los conocimientos técnicos y otra cosa que rechazar, que no desarrollasen culturalmente esa actividad. Luego ya otra cuestión sería pensar en qué tipo de embarcaciones. El desarrollo de una embarcación monóxila como la que podían haber obtenido haciendo un pino es un tipo de embarcación que es muy complicado para navegar en aguas atlánticas como las que hay entre las islas. Habría que desarrollar otro tipo de embarcaciones mucho más estables y que permitieran otro tipo de navegación. También es cierto que tenemos una referencia, la de Leonardo Torriani, que nos dice que hacían embarcaciones de drago para desplazarse a Tenerife y a Fuerteventura, incluso para hacer racias, es decir, que no solamente implicaría el desplazamiento de una persona, sino que debería ser varias. Pero yo creo que tampoco el drago no creo que sea una madera de lo más idónea para hacer un desplazamiento de esa envergadura entre Gran Canaria y Tenerife o Gran Canaria y Fuerteventura. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta, por ver lo que pueda contestarla, ¿no? En Temisa hace unos minutos se encontró una puerta vecina aborigen, una puerta derrumbada, ¿no? Entonces, para preguntar por el estado de esa puerta, creo que era de encina, estoy seguro. Para preguntar por esa puerta, dónde se encuentra, está estudiado, ¿no? Y también, creo que hace varios años, cuando se hizo la circunvalación de Las Palmas, oí que se había encontrado unos ataúdes aborígenes. No sé si es cierto, si no lo puedo confirmar, en caso de que sea afirmativo, en qué estado se encuentran, o qué me puede decir sobre ello. Muchas gracias. En lo que se respecta al material procedente de la intervención arqueológica en Temisa, yo creo que es un material que todavía no se ha entregado al Museo Canario. Paloma no, por lo tanto no lo ha estudiado, desconozco si está siendo objeto de estudio. Sí que es una puerta espectacular, que bueno, no sé si han visto el número 2 de la colección de Isla de los Canarios, es la portada de ese segundo número,
y si no me equivoco se dijo en su momento, pero eso ya también es una cuestión que no puedo yo respaldar, que era madera de cedro, si no me equivoco, y que tenía un cierre, como un cierre de cremallera, me parece que se llama, ¿no? Como un elemento que permitía no solamente sellar un silo, sino también para poder abrirlo y cerrarlo. Y en relación a la segunda cuestión, yo creo que no ha habido ningún tipo, bueno, el hallazgo del ataúd de las Nieves es que yo sepa único y excepcional, pese a que las fuentes escritas hacen referencia al uso de este tipo de elementos. No sé si se refiere a los restos humanos que aparecieron en el año 88 en el sur, en Maspalomas. No, me refería a lo de Minuada, pero se ve que a lo mejor era una leyenda. Sí, se ha parecido y desde luego no lo sé. Vale. Malo sería eso porque... Y no se encuentra la puerta de Temisa, dónde se encuentra y cómo se está conservando ella, ¿no? Yo creo que está depositada en instalaciones del Ayuntamiento de Agüimes, pero tampoco lo No se sabe si está conservada ni... Yo espero que sí, ¿no? Porque normalmente cuando se da un permiso de intervención arqueológica, por lo menos la persona que es titular de ese permiso es el responsable. Entonces, es responsable de entregarlo, que sería lo suyo, pero también es responsable de garantizar su conservación. Buenas tardes. La pregunta mía es muy sencilla. ¿Es posible que en el vaciado de los recipientes funerarios se utilizase fuego? El fuego se ha constatado, no en el ataúd de Agaete precisamente, pero sí en algunos tablones funerarios. Y el fuego puede significar dos cosas. O bien se utiliza durante el proceso de fabricación para facilitar el descortezado, muchas veces no es que se le pegue fuego a la madera, es un fuego controlado para poder liberar esa corteza más fácilmente. O bien también responde a un proceso de desinfección de la madera, porque cuando se hace también un termoalterado, un tostado de la madera, todos los insectos que puedan estar dentro desaparecen. Entonces se puede deber a esos dos procesos. Pero eso se ha constatado en algunos tablones funerarios y en algunos elementos de cisca también, pero no en el ataúd. O sea, no en el ataúd para vaciarlo, ¿no? No. Solamente en el interior. Vale, muchas gracias. ¿Puedo hacerte pregunta? Es que me parece súper interesante. No hace falta micrófono, ¿no? ¿Me escuchan? Porque no sé si lo están grabando. Está mejor micrófono. La verdad que lo que están explicando es muy interesante, pero yo tengo una duda. Hay muchísimas veces que durante un yacimiento arqueológico se encuentran madera y huesos. Pero, por ejemplo, en la playa muchas veces te encuentras alguna madera y que uno no le da importancia y lo tira. ¿Crees que debería ser importante esa madera darla a algún lugar o a lo mejor que lleva mucho tiempo en un yacimiento bajo el mar, se desprende y uno lo encuentra en la playa? ¿Tú crees que muchas veces no le damos importancia y lo tiramos? No sé si eso a lo mejor vale y se lo tenemos que entregar a alguien, no sé. Pero si no, bueno, ahora sí, sí, o sea, en mi opinión, si no sabemos si realmente está contextualizado, es decir, que responde a un yacimiento arqueológico, es muy difícil que podamos saber que eso es una madera arqueológica. Otra cosa sería que detectamos, buceando lo que sea, que hay un pecio, un yacimiento arqueológico, entonces ahí sí que habría que llamar a las autoridades competentes y no tocarlo, desde luego. ¿Nos animan a una pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, no quisiera acabar sin emplazarles para el día 25 de septiembre. Yo sé que queda mucho tiempo, pero para que lo vayan anotando en sus agendas, que será la próxima conferencia de este ciclo de Patrimonio bajo la lupa, y en este caso estará a cargo de Jacob Morales, que nos va a presentar pues muchos de los resultados de sus investigaciones en los últimos años en yacimientos arqueológicos de Gran Canaria, y en concreto en un estudio de los restos de semillas y de frutos hallados en algunos de los contextos arqueológicos que también hoy nos ha presentado Paloma. Finalmente, pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos el 25 de septiembre.